Los manuales cayeron sobre la mesa como textos sagrados, cada uno encuadernado en polímero, grabado con emblemas específicos de cada especie y sellado con candados biométricos. El cadete Drlan se inclinó ante el suyo, susurrando frases de activación. La Geranti tarareó en baja resonancia, sincronizando su voz con el ritmo neuronal. El Trexen dejó caer un tomo de 12 kilogramos etiquetado como Sobrevivir en entornos de clase letal, 666 reglas de cumplimiento vital. Entonces Riley colocó su trabajo sobre la mesa. Una sola hoja de papel doblada por la mitad, ligeramente manchada de café. El ojo secundario del instructor Trexen, Valdron, se contrajo. Cadete Riley, esto no puede ser tu entrega oficial. Riley se encogió de hombros. Tiene el tamaño reglamentario. Más o menos. Valdron la desdobló con dedos afilados como garras. Escrito en tinta gruesa y borrosa. La escritura Terán decía, regla número 1, simplemente no mueras. El silencio se extendió como una brecha en el vacío. El cadete Salari intentó ahogar un murmullo. El instructor no lo hizo. Esto es una broma, espetó Valdron. El protocolo exige un mínimo de 100 registros de contingencia, matrices de riesgos y subrutinas específicas para cada bioma. Una regla no es la supervivencia, sino la negligencia. Riley se recostó impasible. O quizás simplemente sea eficiente. El instructor anotó algo en su pizarra con un desprecio audible. Muy bien. Todos se presentarán en la bahía de Simulación Z al amanecer. El módulo del mundo mortal comenzará entonces. Les sugiero que lean sus manuales a fondo esta noche, quienes los tengan. Riley levantó el pulgar y se inclinó sobre su papel, repasando cuidadosamente una esquina borrosa con el dedo. Murmuró para sí mismo, tal vez deba plastificar esta obra maestra. Nadie rió. Nadie creía que duraría más de una hora. 12 horas antes de la simulación. La teoría de supervivencia 41 no era solo el curso más difícil de la Academia de Supervivencia Interestelar. Era un crisol cultural. Cadetes de 302 especies diferentes estaban sentados en un salón que parecía un anfiteatro en espiral dentro de una megaestructura giratoria en órbita neutra. El suelo se elevaba según el tipo de piernas. El aire estaba triplemente filtrado y los olores neutralizados. Todo gritaba perfección y precisión. Valdron, un veterano Trexen condecorado, se movía entre los pupitres. Su sombra se extendía sobre tentáculos, pezuñas, extremidades de silicio y caparazones compuestos. Ladró. Examen de preparación del escenario. Sin apuntes. Solo hipotético. Se encuentran con una zona donde el suelo emite pulsos a intervalos de 5 segundos. La temperatura aumenta bruscamente entre cada pulso. ¿Qué harías? El cadete Drellano, con zarcillos violetas que brillaban tenuemente, respondió, consulta la subsección 4G del capítulo 12. Las emisiones de pulsos indican la posible presencia de un organismo subcortical latente. Yo desplegaría un escáner acústico. Incorrecto, espetó Valdron. Morirías en 20 segundos. Ese pulso es una distracción. Atrae a los seres que dependen de los escáneres. La oleada de calor fríe los aparatos electrónicos. El cadete Geranti, una figura cristalina con ojos bioluminiscentes, entonaba. Cantaríamos el himno de calibración de sal y acero. Sintoniza la percepción con la sensibilidad del terreno. Sobrevivirías un poco más, dijo Valdron sin humor, antes de que la tierra te engullera. Señaló a un Salari. Yo desplegaría un dronseñuelo de resonancia. Imita señales vitales. Y Valdron lo interrumpió con un gruñido. Te devolvería el dron. Hervirías. Luego su mirada se fijó en Riley.
Riley se mordió la mejilla por dentro y levantó la mano a medias. Lanzaría una barra de ración al pulso y me alejaría. A ver si explota. Una pausa. La mandíbula de Valdron se contrajo. ¿Y si explota? No lo sigo. El instructor lo miró con los ojos entrecerrados, como si Riley hubiera tosido en un funeral. ¿Y si no? Tampoco lo sigo. Busco otra ruta. No estoy en el hoy. Tenía ganas de emborracharse. Valdron lo miró fijamente un instante más y siguió adelante. Los demás no reaccionaron. Riley no había dado una mala respuesta, solo una estúpidamente simple. 4 horas antes de la simulación. Unos cuantos cadetes se reunían en grupos de estudio, murmurando palabras clave y reglas mnemotécnicas de emergencia. Riley no estaba entre ellos. Estaba sentado solo en un banco cerca de los tanques hidropónicos, descalzo, con las botas secándose bajo una rejilla de ventilación. Una de las cadetes Trexen, Maul, se acercó. Era alta, con una armadura de escamas naturales y una mirada penetrante. «Perecerás rápidamente», dijo secamente. Riley levantó la vista. «Hola a ustedes dos. Se burlan del proceso. Ese papel no es preparación. Es suicidio. No vine aquí a memorizar un libro. Vine a sobrevivir en un mundo letal. Sin doctrina, sin protocolo, tu muerte será inmediata y sin pena ni gloria». Riley sonrió con sorna, y entonces recordó lo que su director ejecutivo en la Tierra le había dicho sobre sonreír con sorna en compañía de otras especies. Lo bajó. En casa, no tenemos mucho tiempo para redactar doctrina cuando algo intenta matarnos. Improvisamos. Malk movió la cola en señal de desaprobación. La improvisación es para los indignos. La victoria proviene del dominio. No respondió. Simplemente se secó las botas y se las puso. La simulación comienza. Beiteta era inmensa, una cúpula holográfica que proyectaba la superficie de un planeta aleatorio en completa inmersión. Estaba programada para emular los entornos más hostiles conocidos y crear otros nuevos sobre la marcha. Todos los cadetes llevaban trajes ambientales básicos estandarizados, con tecnología de asistencia mínima. Ninguna especie tenía ventaja. Sin enlaces de IA, solo equipo básico, instinto y sus manuales. Al terminar la cuenta atrás, el terreno se configuró. Atmósfera, niebla respirable pero ácida en ciclos. Clima fluctuando entre 60 grados centígrados y 90 grados centígrados. Terreno con corteza inestable que cambiaba según los patrones de movimiento. Peligros, depredadores adaptativos, equipo defectuoso, corrupción. Drones. Era bello de una forma brutal. El cielo centelleaba naranja. El azufre siseaba de las fisuras. Gritos lejanos resonaban. Los cadetes se dispersaron. Los Celari activaron sus escudos hexagonales. Los Drin desplegaron nanoarpones en el suelo para tracción. Los Geranti iniciaron la sincronización de la suerte. Riley corrió, no a ciegas, no frenéticamente, pero lo suficientemente rápido como para abandonar la cresta inicial justo cuando ésta comenzaba a licuarse bajo sus pies. 2 cadetes no se movieron lo suficientemente rápido. Desaparecieron. Riley no miró atrás. Segunda hora. Un dron derribado yacía chispeando junto a una grieta. Riley retiró la cubierta y arrancó el núcleo de la batería, luego peló el cable de su brazo izquierdo. Lo enrolló alrededor del lateral de su casco para sujetar la visera agrietada. La niebla ácida había corroído el cristal en 20 minutos. Se agachó cerca de una fumarola, abrió una ración de campaña y vertió unas gotas sobre la piedra. La mezcla burbujeó y luego ardió con un brillo verde. «Bien, aquí no se descansa», murmuró, ajustándose las botas de nuevo. Una costura se había empezado a despegar. Arrancó una tira del forro interior y la sujetó con cinta aislante.
En una cornisa cercana, Maul permanecía rígida, con una pierna temblando. Su enorme tomo colgaba de su espalda, ahora cubierto de una mancha corrosiva. Lo había consultado 7 veces en 2 horas. «No te quedes ahí parada», gritó Riley. Ella lo miró con furia. El viento cambió. «Necesito recalibrar según la regla 127». La piedra bajo sus pies se agrietó. Riley corrió hacia adelante, se deslizó, sacó una cuerda de rescate medio chamuscada de su cadera y la lanzó hacia arriba. Ella cayó. Él atrapó la cuerda contra un saliente rocoso, con las botas raspando y los músculos agarrotados. Se le dislocó el hombro. Malk aterrizó con fuerza, pero intacta. Ella lo miró, jadeando. «No deberías haberme salvado». Él se giró sobre su hombro, haciendo una mueca de dolor. Regla número 1. Ella parpadeó. «No morir». Asintió. «Exacto». Hora 5. 3 cadetes habían sido marcados como fallecidos por el sistema. Otros 2 fueron descalificados por intentar acceder a tecnología no autorizada. Riley se cosió el guante izquierdo con una astilla de aleación y plástico derretido. Le palpitaba la muñeca, magullada por la caída anterior. Aún podía moverse, así que la revisó con cuidado, flexionando los dedos, notando el dolor, pero sin inestabilidad. Probablemente no estaba fracturada por ahora. Avistó a un depredador nativo, multilefálico, con sensores térmicos, que usaba fragmentos de visores reflectantes atados a alas rotas de drones para simular movimiento en otra dirección. Funcionó. La criatura siguió al señuelo. Maul lo había seguido durante la última hora sin decir mucho. Cojeaba ligeramente. «No has leído nada de tu propia doctrina», dijo en un momento dado. «Yo escribí mi propia doctrina», respondió, señalando el papel arrugado que llevaba en el bolsillo del pecho. Ella lo miró fijamente. «Además», añadió, «he tenido peor entrenamiento en casa». «Explícate». Riley hizo una pausa, revisó sus niveles de agua y luego se adentró en la jungla. 70% de humedad. Un golpe de calor en 3 horas si te quedabas quieto. Había plantas venenosas que podían detectar el pulso. Y solo nos dijeron 2 cosas. ¿Qué cosas? Señaló su pecho. Número 1, no te mueras. Y número 2, no hay número 2. Arréglatelas. Ella negó con la cabeza, murmurando, los humanos están rotos. Él sonrió, con el sudor resbalando por su rostro cubierto de hollín. «O construir algo diferente». A las 6 horas, la mayoría de los cadetes habían desaparecido de la pantalla HUD o se habían replegado a terreno aislado, zonas estables marcadas como seguras temporalmente. Riley no había visto a otro cadete en casi 90 minutos, excepto a Malk. No se había separado de él desde el incidente de la cresta. No lo admitió en voz alta, pero ahora cojeaba a su lado con una precisión silenciosa, sin citar ya su manual. La niebla había regresado, no una fina capa, sino una sopa densa, ácida y resbaladiza que siseaba suavemente contra sus trajes. Riley abrió la válvula de la muñeca y purgó su guante con el último resto de aire filtrado. El sistema de autofiltración del traje había fallado alrededor de la 4ª hora. Lo había reparado temporalmente canibalizando un circuito de refrigeración de la carcasa de un dron y redirigiendo su entrada. Pero ahora la solución se estaba deteriorando. «Me quedan unos 20 minutos de aire limpio», dijo en voz baja. Malk se giró, con el ceño fruncido por la preocupación. «Necesitas oxígeno suplementario». «No», murmuró, separando el tubo de entrada del lateral de su máscara. «Necesito un nuevo plan». Se quitó la venda de la nuca, una malla de carbono diseñada para sujetar el cuello, y la metió a presión en la boquilla de entrada, usándola como filtro de partículas improvisado. No era perfecto,
pero era mejor que la exposición directa. Malk observó con una mezcla de curiosidad y repugnancia. Se tapa la entrada de aire con tela. Es de carbono tejido. Mejor que respirar ácido. Entrecerró los ojos a través del vaho. ¿Ves esa pendiente? Era una roca dentada apenas visible, salpicada de hongos bioluminiscentes que pulsaban en el fondo, lo que probablemente indicaba un sustrato inteligente. Maul negó con la cabeza. Ese terreno es reactivo. Por eso lo atravesamos, dijo él. Está diseñado para que la gente lo evite, lo que significa que menos cadetes intentaron ese camino, lo que significa menos trampas. Piensas como una presa, se encogió de hombros. Una presa sigue viva. Cruzaron la pendiente con cuidado. La niebla emitía sonidos, pero Riley mantuvo una mano en la pared y usó la otra para arrastrar un trozo de cable de dron roto tras él. Pulsaba débilmente desde el núcleo de energía aún activo en el bolsillo de su chaleco, imitando una señal de fuerza vital. A mitad de camino, el suelo tembló. De debajo de la piedra brotaron enredaderas dentadas, no biológicas, sino sintéticas, que cortaban con precisión de látigo. Una se enganchó en la pierna de Riley. Malk lo jaló hacia atrás instintivamente, sus garras cortando la enredadera, pero la fuerza lo hizo perder el equilibrio. Cayó con fuerza al suelo. Un crujido seco resonó en el aire. No gritó, pero su rostro se contrajo en una mueca mientras se agarraba el tobillo. Mal se cernía sobre él. ¿Cómo estás? Dame un segundo. Siseó, mordiéndose la lengua, con los ojos llorosos. Presionó con los dedos el borde de la bota, ya hinchado. No sabía si la fractura era simple o un esguince, pero el dolor le indicaba que tenía movilidad reducida. Quítate la bota, ordenó ella. Aquí no. Si me la quito ahora, puede que no pueda volver a ponérmela. Hay que mantenerla comprimida. Buscó a tientas en su bolsa, sacó una venda térmica y comenzó a enrollarla con fuerza alrededor de la articulación. Tienes la pierna lesionada. No puedes continuar. Sí puedo, gruñó. Porque si no, me quedo atrapado en un pozo de enredaderas rodeado de un terreno hostil con un suministro de aire defectuoso. Maul pareció dudar. Riley lo notó. No necesito escapar de la simulación, murmuró. Solo necesito sobrevivir. Continuaron avanzando. Riley avanzaba más. Despacio, cojeando pesadamente y apoyándose en un fragmento de tubería como bastón. Cada paso lo hacía sudar. Estaba seguro de que el hueso no estaba completamente roto, pero el daño en los ligamentos era grave. Podía soportar peso, y el traje ofrecía poca estabilización médica. En una situación real, necesitaría como mínimo muletas o una férula y una ambulancia en la siguiente hora. Pero esto era una simulación diseñada para quebrar a los cadetes. No habría evacuación. 9 horas. Llegaron a un barranco poco profundo, frío, ahora gélido. El cambio de un frío intenso a uno helado fue instantáneo. El vaho del aliento de Riley salía del filtro de la bufanda. Las resistencias de calefacción de su traje parpadeaban. El panel de control se quedó atascado en calibración. Las básculas de Maul la aislaban bien, pero incluso ella temblaba. Se necesitan refugios térmicos, dijo. No hay tiempo, murmuró Riley, con los dedos ya entumecidos. Ayúdame a girar ese panel. Señaló una lámina de aleación doblada, vestigio de un derrumbe anterior. Juntos, la soltaron y la colocaron en una grieta, formando una cuña entre dos rocas. Sacó bolsas de gel térmico de su equipo, las abrió y las metió dentro de las paredes del refugio. No era perfecto, pero retenía el calor suficiente para que dejara de temblar. Se quedaron en silencio un rato. Riley se revisó el tobillo de nuevo. Seguía hinchado. Evitó apoyarlo.
Quizá un esguince grave que requeriría atención médica. Eso significaría al menos una semana de reposo, tal vez una tobillera blanda. Pero aún le quedaban 39 horas. Ya deberías haber muerto, dijo Maul en voz baja. Gracias. Me refiero, estadísticamente. Ignoras toda la doctrina, operas sin guía y, sin embargo, sigues vivo. He practicado. La Tierra no es un mundo mortal por designación. Enarcó una ceja. ¿Has visto Australia? Ella ladeó la cabeza. Olvídalo, dijo él, reclinándose. Entrenamos de forma diferente. La mayor parte de nuestra supervivencia en el campo no se basa en memorizar planes. Se trata de resolver problemas cuando todo se va al traste. ¿Acaso todos los humanos se preparan así? No. Sonrió débilmente. La mayoría se mantiene bien lejos de lugares como este. Simplemente no saqué la nota suficiente en la prueba de aptitud diplomática. Casi se rió entre dientes. Hora 13. La niebla empezó a disiparse. La temperatura volvió a subir. El refugio empezó a humear. Salieron. Riley cojeaba más despacio ahora. Cada 20 pasos, tenía que detenerse. Improvisó una férula con un puntal de dron partido y cinta aislante, sujetándose el tobillo con fuerza. No puedes mantener este ritmo, dijo Maul. Empeorará. Sí, jadeó, con el sudor pegándole el pelo a la frente. Pero ese es problema de la mí del futuro. Tu fuerza de voluntad es anormal. No, es solo terquedad disfrazada. Hora 18. Una baliza de socorro sonó cerca, débil, apenas perceptible. Riley ajustó el amplificador de audio de su casco y localizó la fuente del sonido. Encontraron a un cadete Salari inconsciente, acurrucado junto a una cápsula de terreno colapsada. Su traje estaba rasgado a la altura del hombro. Tenía la piel en carne viva, ampollada por la niebla ácida, pulso débil, quemaduras leves y signos de shock. Probablemente se cayó durante un cambio de terreno y quedó atrapado en una bolsa de niebla. Riley se agachó a su lado, sintiendo un dolor punzante en el rostro mientras le doblaba el tobillo lesionado. Sus signos vitales están bajando, dijo Maul. No responde. Riley sacó una pastilla estimulante de su bolsa, la partió por la mitad y se la colocó en el pliegue del labio al cadete. Mueve su cabeza para protegerla del viento. Necesitamos una barrera rápido. Maul se arrodilló y formó una pantalla con su espalda mientras Riley sellaba la costura del traje rasgado con una envoltura de ración derretida y una resistencia eléctrica. El cadete se movió levemente. Está vivo, dijo Maul sorprendida. Por ahora. Riley pulsó su HUD. El relé de señal está averiado. No puedo solicitar extracción. Lo llevamos nosotros. Estás herido. Lo llevamos. Improvisaron un trineo con un trozo de panel y lo arrastraron hacia la siguiente zona segura. Maul no volvió a protestar. Hora 24, mitad de camino. Llegaron a una meseta estable. Riley se desplomó primero, respirando con dificultad, con el tobillo palpitando. No habló durante casi 10 minutos. La telemetría de su traje mostraba cortisol elevado, deshidratación leve y una alta probabilidad de daño en el tendón. No lo negó. Necesito entablillar esto de verdad, dijo. Finalmente, cortó un nuevo segmento de tubo, abrió la pernera del pantalón y aseguró la articulación con cinta adhesiva doblada y correas. No gritó, pero le temblaban las manos. El dolor era agudo, profundo, no insoportable, pero sabía lo que significaba. Cojearía el resto del camino, y no había forma de arreglarlo hasta que terminara la simulación. Maul se sentó a su lado. Tu regla, le falta especificidad. Es la única que importa. Lo observó en silencio, luego sacó el manual de su mochila,
el enorme tomo aún manchado por las quemaduras de la niebla. Lo arrojó al fogón que habían hecho. Este se incendió con un tono púrpura y siseó. Riley lo miró fijamente. ¡Qué dramático!, pensó. Contenía 666 reglas, dijo. Ninguna me indicaba que eligiera sobrevivir. Solo como sobrevivir si el entorno cooperaba. Eso no es sobrevivir, murmuró Riley. Eso es fantasía. No durmieron. El mundo no lo permitía. Pero descansaron, sabiendo que la mañana traería algo peor. Al comienzo de la hora 25, la niebla ácida había sido reemplazada por algo mucho más peligroso: claridad. El cielo despejado significaba exposición directa. Los dos soles de la simulación brillaban en lo alto, elevando la temperatura ambiente de la superficie a 80 grados centígrados y subiendo. Riley podía sentir el calor dentro de su traje, acumulándose bajo las costuras como alquitrán hirviendo. Su capa térmica interior ya estaba empapada, y cada respiración salía como un áspero jadeo a través del ahora rígido filtro de bufanda. La meseta no les ofrecía refugio. Su trineo improvisado, que transportaba al cadete aún inconsciente, dejó una huella visible tras ellos, brillando contra el suelo reseco. «Necesitamos sombra», dijo Riley con la voz quebrada. «Con solo 30 minutos de exposición directa, me coceré dentro de esto». Malk, siempre en silencio, escudriñó el horizonte y señaló un grupo de monolitos fracturados, una corona dentada de agujas de obsidiana que se alzaba de la arena como un bosque ennegrecido. Fisuras enfriadas. Las fracturas del núcleo podrían proporcionar aislamiento. Riley asintió y se ajustó la férula en la pierna. La hinchazón había llegado a la mitad del cuerpo y su pie izquierdo ahora estaba visiblemente amoratado a través de la tela. Caminar le provocaba punzadas de dolor blanco que le subían hasta la cadera. Ya no podía apoyarse completamente. La caminata a través del campo de piedras había convertido su andar en un medio salto tambaleante. Cada 3 pasos le costaba un gemido ahogado. Llegaron a las agujas alrededor de la hora 26. Dentro, la temperatura bajó al menos 15 grados. Los monolitos no eran solo refugio. Eran memoria del terreno. La IA de la simulación les había implantado una historia falsa. Marcas de quemaduras, grabados parciales de una lengua olvidada, señales de puestos de observación derrumbados, ilusiones decorativas para abrumar a los cadetes con relatos hipotéticos. A Riley no le importaba la historia previa. Encontró una grieta, metió al cadete Salari dentro y se concentró en su tobillo. «Tengo que comprobarlo», murmuró. «No se puede distinguir entre un ligamento desgarrado y una fractura sin comprobar la carga». Maul frunció el ceño. «No hay escáner médico. Corres el riesgo de empeorar la lesión. Bienvenido a mi vida». Encontró una piedra semiplana, apoyada contra una pared, y transfirió su peso con cuidado a la pierna mala. Un dolor agudo inmediato, pero se estabilizó al cabo de 1 segundo. Se mantuvo de pie durante 3 segundos, luego volvió a sentarse, jadeando. «No está rota», dijo finalmente, solo muy enfadado. Ajustó la férula y se echó agua sobre el pie. No mucha, solo lo suficiente para refrescarlo. No era agua limpia, pero supuso que tendría problemas mayores que una infección si la cosa empeoraba. Maul le dio una barra de ración, una de las suyas. Él parpadeó. «¿Segura? Muerto no sirves para nada». «Romántico», dijo con una sonrisa seca, tomándola. Ella apartó la mirada. Hora 29. Un temblor recorrió las agujas. Riley lo sintió en los dientes. No era sísmico, rítmico, controlado. Escuchó, con 4 segundos de diferencia. Una compresión clara, luego otra, y luego silencio. «Pasos», susurró. «Demasiado pesados para cadetes».
Malk ya había sacado su única arma defensiva restante, una hoja de pulso calibrada para uso de emergencia. Tenía una carga de 4 minutos y un solo golpe potente antes de que la bobina se sobrecalentara. No tendría una segunda oportunidad. Riley sacó el último cable de su dron, lo ató a una trampa entre dos piedras y colocó un emisor de calor parpadeante en el centro. Su último truco con el núcleo roto del dron. Se giró hacia ella. Emboscada y huida. Nada de combate. Ella asintió. La criatura coronó la cresta a las 30 horas. No era fauna simulada. Era una construcción de riesgo extremo, uno de los escenarios de prueba de estrés final. Parecía una amalgama de un escorpión y una antena parabólica. Patas largas diseñadas para hundirse en terreno fracturado y un conjunto de sensores que podía captar pulsos biológicos a 10 metros. La cosa no cazaba, detectaba. Riley se agachó tras la roca y susurró, nada de movimientos bruscos. Escucha los latidos del corazón. La trampa se enganchó en su pierna derecha. El emisor explotó en una ráfaga de vapor y metralla. No fue suficiente para dañar la criatura, pero sí para cegarla por un instante. Eso era todo lo que Riley necesitaba. Agarró la muñeca de Malk. «Muévete». Corrieron. Ya no cojeaba. Corrió a toda velocidad, o algo parecido. El dolor en su tobillo era agudo, pero lo ignoró. La adrenalina lo impulsó 300 metros antes de que la articulación cediera por completo y se desplomara, rodando hacia una zanja limpia. Malk se arrodilló a su lado y roció una bolsa de espuma señuelo sobre ellos, enmascarando el calor corporal y el olor. La criatura se detuvo sobre la zanja durante 1 minuto entero, luego siguió su camino. Cuando se hubo ido, Riley gimió y miró su pierna. Esta vez lo sabía. La hinchazón había aumentado considerablemente. Había decoloración hasta la rodilla. El movimiento probablemente había desgarrado algo más profundo. Su pie apenas respondía a las órdenes. Ahora tienes que seguir sin mí, dijo. Malk ladeó la cabeza. No. Mira, sé que es una respuesta noble, pero soy realista. Necesito una férula, una enfermería y tiempo. Tienes que sobrevivir. Tienes la regla, dijo, señalando su bolsillo. Confío en ella. No es un hechizo mágico. Es una mentalidad. Exacto. Riley respiró hondo. Entonces tendremos que ser creativos. Hora 33. Construyeron una camilla con paneles de terreno destrozados y cuerda aislante. Maul tiró. Riley se tumbó boca arriba, sosteniendo al cadete Salari contra su pecho. El alienígena más joven había empezado a murmurar. Señales de recuperación neuronal. Seguía sin responder conscientemente, pero al menos se estaba estabilizando. Atravesaron 3 zonas de peligro más, evitaron una trampa de geyser escuchando las vibraciones subsónicas y utilizaron el mapeo de ecos de palabras gritadas para evitar un campo de sumideros. Nada de esto estaba en los manuales. Todo fue improvisación, utilizando equipo mínimo e instinto. A las 36 horas, llegaron al borde de un cañón artificial. Barrera del bioma. Una cúpula sólida y brillante, de un azul tenue, marcaba la mitad de la zona de contención. Más allá, el terreno volvía a cambiar. Creo que la primera mitad fue solo un calentamiento, murmuró Riley. Ahora se pone feo. Intentó ponerse de pie, pero no pudo. El tobillo se negaba. Sentía toda la pierna como si la hubieran llenado de cemento fresco. Aún podía flexionar los dedos, pero apenas. Si esto hubiera sido real, estaría hablando de una rotura parcial de tendón confirmada o un desgarro de ligamento de alto grado. De 6 a 8 semanas como mínimo con el reposo adecuado. Le quedaban 12 horas. Malk lo ayudó a levantarse, le pasó el brazo por encima del hombro y empezó a caminar.
Él no protestó. Hora 38. El último bioma era frío. De nuevo, pero esta vez acompañado de cizalladura del viento y distorsiones atmosféricas. Los relámpagos cruzaban el cielo sin previo aviso, impactando metal, agua y, ocasionalmente, el propio terreno. Los pulsos electromagnéticos les quemaron las pantallas HUD, y a partir de ese momento, navegaron manualmente. Riley la guiaba basándose en el terreno, la pendiente y el viento. Patrones y sus mejores suposiciones. ¿Por qué nos ayudas? El cadete Salari gimió de repente. Riley casi lo deja caer del susto. ¿Estás despierto? Pregunté por qué. Porque eso es lo que se hace cuando alguien se está muriendo. Pero somos competidores. Esto es una prueba. No es una prueba de crueldad. El cadete parpadeó lentamente. Tu regla. Funcionó. Riley esbozó una sonrisa cansada. Sigue funcionando. Hora 43. Ya casi llegaban. La respiración de Maul se había vuelto entrecortada. Incluso con su resistencia, arrastrarlos a ambos por el terreno la había llevado a límites que ni ella misma esperaba. Sus escamas estaban agrietadas en las articulaciones, resecas por la exposición. Riley había empezado a desmayarse cada pocos minutos. Breves episodios de inconsciencia por el dolor y el agotamiento. Entonces, a través de la niebla helada, la baliza brilló. Punto de extracción final. Una plataforma de 10 metros rodeada por una trinchera circular. Ninguna amenaza visible. Avanzaron cojeando. Otros 3 cadetes ya estaban allí. 2 geranti, un médico. Todo parecía medio muerto, apenas consciente. Riley llegó a la plataforma, se desplomó y rodó sobre su espalda. Sonó la señal de extracción. Fin de la simulación. Hora 48. Los equipos médicos los rodearon al instante. Subieron a Riley a una camilla. Le administraron suero intravenoso, le controlaron las constantes vitales. Daño en el ligamento del tobillo izquierdo, posible desgarro grave, murmuró un médico. Deshidratación severa, quemaduras leves, fracturas por estrés en ambos pies. ¿Caminó con eso?, preguntó otro médico, incrédulo. Cojee, respondió Riley con voz ronca. Técnicamente, lo arrastraron. Está estable, pero necesita una férula inmovilizadora completa y al menos 10 días de reposo en cama. 2 semanas, añadió otro. Mientras lo atendían, Valdron entró en la bahía. Miró fijamente el cuerpo de Riley, cubierto de barro, con la única hoja arrugada aún aferrada en su mano enguantada. Sobreviviste, dijo fríamente. Te lo dije, respondió Riley con voz ronca. ¿Cómo? Riley levantó el papel. 1. La única regla es no morir. Buldren guardó silencio durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y salió. 3 días después de que terminara la simulación, Riley aún no había apoyado el pie izquierdo. Estaba sentado en la sala de rehabilitación de la academia, con el tobillo inmovilizado con una férula de compresión que se inflaba cada pocas horas para reducir la hinchazón. El hematoma interno se había extendido hasta la mitad de la tibia, y las tomografías confirmaron una rotura completa del ligamento, además de microfracturas en el peroné. A los médicos no les entusiasmaba su insistencia en mantenerse ambulatorio durante 48 horas seguidas tras la lesión inicial, pero admitieron a regañadientes que su férula improvisada había evitado que empeorara. La recuperación llevaría un mínimo de 6 semanas. Tenía prohibido realizar cualquier actividad física, llevaba una bota ortopédica y debía someterse a 2 exploraciones neurovasculares diarias. Y aún así, había aprobado. En realidad, no. Había hecho mucho más que aprobar. Era uno de los 4 únicos supervivientes de una promoción de 90. Los otros 3, los cadetes, apenas habían hablado desde la simulación.
Se movían como fantasmas. Los tres habían seguido sus manuales casi al pie de la letra. Dos de ellos necesitaron descompresión psicológica y terapia de recalibración neuronal tras quedar atrapados durante horas en bucles de protocolo contradictorios durante la secuencia de cambio de terreno. Uno casi se asfixió, esperando la lectura correcta de presión atmosférica para poder quitarse la máscara, mientras Riley sacaba a otro cadete de una cresta que se derrumbaba a mano. No habían fracasado, pero tampoco habían sobrevivido. No como lo había hecho Riley. El personal de la academia, por otro lado, había estado muy ocupado. La noticia de lo sucedido en la bahía de Simulación Z se extendió más rápido que el incendio forestal de la hora 17. Los rumores se convirtieron en relatos. Los relatos en leyendas. Algunos de los cadetes más jóvenes ya lo llamaban la prueba reglamentaria. Las amenazas y el liderazgo no lo tomaron tan bien. El instructor Valdron presentó 3 protestas formales contra la entrega de Riley. Todas fueron rechazadas tras su revisión, no porque a la academia le gustara lo que Riley había hecho, sino porque funcionó. Y ninguna parte del reglamento, tal como estaba redactado, prohibía un solo manual de reglas. Así que Valdron se plantó de nuevo frente a la asamblea de cadetes, con el ceño fruncido sobre sus ya de por sí angulosas facciones. Los resultados de supervivencia en la simulación de este año fueron atípicos, anunció. La tasa de mortalidad fue constante. La tasa de fracaso fue alta. Solo 4 cadetes completaron el ejercicio de 48 horas. Hizo una pausa. Miró a Riley, que estaba sentado en primera fila con la pierna extendida de forma extraña sobre un carrito con cojines. Uno de esos cadetes presentó un manual con una sola regla, dijo Valdron, que decía, y cito textualmente, simplemente no te mueras. Se volvió hacia el grupo, con la mandíbula tensa. A pesar de su brevedad y su evidente falta de fundamento teórico, los resultados del cadete Riley hablan por sí solos. Superó las 14 transiciones ambientales principales, respondió a 32 situaciones de peligro emergentes, atendió a 2 compañeros cadetes en el terreno y sufrió lesiones físicas sin ser descalificado de la simulación. Riley levantó el pulgar débilmente. Alguien detrás de él resopló. Por lo tanto, continuó Valdron, con efecto inmediato. La academia implementará un módulo suplementario opcional para los cadetes de último año. Supervivencia adaptativa, el método humano. No reemplazará la doctrina estándar, pero ofrecerá exposición a entrenamiento de improvisación en tiempo real, medicina de campo, evaluación del entorno y navegación en situaciones caóticas. Eso provocó una reacción. La frase navegación en situaciones caóticas pareció impactar con fuerza entre los más apegados a la doctrina. Mientras tanto, Riley intentaba meterse un chicle en la boca sin desprender el pequeño tubo intravenoso que aún se aferraba a su brazo. La enfermera le había dicho que no masticara, pero, sinceramente, se había ganado un poco de permiso para saltarse las normas. Más tarde ese día, después de que terminara la asamblea, una cadete de la DRL se le acercó por el borde de la ventana de observación, con vistas al arco de rotación. Era alta y delgada, casi translúcida, con tatuajes neuronales parpadeantes visibles justo debajo de la superficie de su piel. Riley la recordaba de las primeras rondas de preguntas, perfecta como un libro de texto, siempre citando subsecciones, educada hasta la exageración. No lo entendí al principio, dijo en voz baja, de pie junto a él. Tu manual. Pensé que era pereza. Riley no apartó la vista de las estrellas. Aún podría haberlo sido. Ladeó la cabeza. Pero salvaste al cadete Ley. Revisé la telemetría. Estabilizaste sus signos vitales con una venda térmica y un cierre improvisado. Sin eso, su química sanguínea se habría desplomado. Tenía que intentarlo. Dudaba un instante y luego le entregaba un sobresellado.
Él lo abrió. Dentro había un trozo de papel impreso cuidadosamente doblado. Una frase. Regla número 1. Simplemente no te mueras. Riley parpadeó. ¿La copiaste? No, dijo ella. Necesitaba recordarla. Él sonrió. Mucha gente está empezando a hacerlo. Una semana después, de vuelta en la cúpula de simulación, esta vez sin conexión, el nuevo equipo de entrenamiento se reunió para observar las imágenes de prueba de Z. Riley, invitado como consultor invitado no oficial, se sentó a un lado. Todavía tenía la pierna inmovilizada. Ahora usaba muletas. El equipo médico le había advertido repetidamente que apoyarla retrasaría la curación. Y él. Escucharon. Observaron las imágenes en silencio. El momento en que Riley reutilizó el núcleo roto de un dron como sensor de terreno, el derrumbe de la cresta. El refugio improvisado con bolsas aislantes y envoltorios de raciones. La lesión de tobillo, la carrera forzada para evitar la estructura en la cima. Cada video se detenía en el rostro de Riley en el preciso instante en que tomaba una decisión. No lenta, no irreflexiva, sino inmediata, instintiva, deliberada, sin vacilar. Uno de los asesores, un táctico geranti llamado Silin, se dirigió a los demás. Por esto fallaron los manuales. ¿A qué te refieres?, preguntó un instructor médico de alto rango. Están escritos para la previsibilidad, para secuencias lógicas. En el momento en que el mundo dejó de ser lógico, los cadetes se paralizaron. Perdieron el tiempo buscando respuestas en lugar de tomar decisiones. Otra voz añadió, Riley no esperó. Se movió. Unos días después, esa frase quedaría grabada bajo el título del nuevo módulo de entrenamiento. Supervivencia adaptativa, el principio fundamental del método humano. Ante la duda, muévete. 2 semanas después, Riley, apoyado en muletas, estaba junto al muro conmemorativo de la academia. Cada clase tenía uno. No para los muertos de verdad. Al fin y al cabo, era una simulación, sino para aquellos que habían fracasado estrepitosamente. El tipo de fracaso que significaba ser expulsado del programa o reasignado a tareas administrativas en sus mundos de origen. Nombres llenaban el muro, algunos en glifos, otros en pictogramas, otros en grabados táctiles. Extendió la mano y tocó el símbolo grabado de la cadete Gelari que se había congelado en la hora 12. Demasiado abrumada por las alertas con referencias cruzadas del manual como para moverse. Murió rodeada de cientos de reglas de contingencia que le indicaban exactamente qué hacer, demasiado tarde. Riley permaneció allí un rato. Entonces Maul se acercó. Su armadura había sido pulida desde la prueba. Caminaba con su habitual elegancia erguida, pero la forma en que miró las muletas de Riley delataba algo más que estoicismo y resistencia. «Te estás recuperando», observó. Lentamente, dijo, «el médico dice que podré volver a correr en 6 semanas. Tu pierna estuvo a punto de destrozarse». Asintió. «Duele muchísimo, pero lo volveré a hacer». Ella ladeó la cabeza. «¿Por qué?». Riley volvió a mirar la pared. «Porque en el momento en que empecé a pensar en la supervivencia como una lista de verificación, habría terminado justo ahí. Simplemente hice lo que tenía que hacer, y lo siguiente, y lo siguiente». Se quedó callada un rato, luego dijo, «Reescribí mi propia doctrina. Eliminé 214 reglas y las reemplacé con principios como la regla número 1, no morir». Miró de reojo. «Bien hecho». Riley soltó una risita. «Me alegra oírlo». Un mes después, el nuevo módulo se lanzó con una matrícula récord. Cadetes de 137 civilizaciones se inscribieron en la asignatura optativa de método humano. La academia dejó claro que esto no era un reemplazo de la doctrina específica de cada especie. Era un complemento,
un conjunto de herramientas para los momentos en que los manuales fallaban. Incluso imprimieron copias de prueba del manual de Riley para la orientación. Una hoja plastificada con una sola frase. La original, el papel arrugado y manchado de café, ahora estaba sellado en el archivo de la Academia bajo un cristal protector, marcado como prueba HFY1. Sin aspavientos, sin mitos, solo una nota. Este documento fue presentado por el cadete Riley, humano terrestre. Contiene la única regla que siguió en la teoría de supervivencia 401. El documento decía, por supuesto, regla número 1, simplemente no morir. Y debajo, una nueva adición.